tardes a todos. Buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida a la última charla de las jornadas del día jueves, de las jornadas de electrónica y ciencias de la computación. Hoy vamos a tener la charla Ecualización bidimensional de canales altamente móviles mediante el algoritmo BCJR. Esta charla estará a cargo del magíster ingeniero Jorge Pires. Él es estudiante de doctorado en ingeniería, gracias a una beca CIT del Golfo San Jorge y CONICET. Es docente del Departamento de Electrónica de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Previamente realizó una maestría en Estados Unidos y actualmente se encuentra finalizando su tesis de posgrado. Sus áreas de interés son las telecomunicaciones y el procesamiento digital de señales. Les doy la bienvenida a Jorge y a todos los presentes. Aprovecho para recordarles que vamos a estar atentos al chat de YouTube para cualquier comentario o consulta que tengan, que las leeremos al final. Así que Jorge, te doy la bienvenida y adelante cuando quieras. Bueno, hola, espero que me puedan ver y escuchar bien. Cualquier cosa me dicen o dicen a Santiago por el chat. Quería, antes de empezar con la charla propiamente dicha, saludarlos a la teleaudiencia y aprovechar también a felicitar a los chicos de la rama estudiantil de la IEEE, pues la verdad te muestran siempre primero una gran iniciativa y segundo una profesionalidad en el trabajo realmente envidiable. Bueno, ahora que ya me vieron la cara y saben que existo, voy a pasar a la presentación propiamente dicha. Ahí vamos. Bueno, espero que se esté viendo bien. Cualquier cosa me hablan, por favor, si hay algún problema técnico. Bueno, la idea de esta charla es explicarles, o intentar hacerlo por lo menos, mi tesis de posgrado de doctorado. Sí, como es una tesis de investigación de doctorado, es algo bien específico y que requiere mucho conocer muchas cosas antes como para entenderlo, así que la verdad que para mí fue todo un desafío tratar de condensar esta charla en algo que se pueda entender y que no sea un plomazo, ¿no? Así que quédense tranquilos que dejé los detalles horrorosos para cuando tenga que escribir la tesis o para un paper. Bueno, y también le cambié un poco el título porque había sido muy ambicioso, me di cuenta que no podía explicar todo lo que podía explicar, pero voy a empezar explicando qué es esto de multiportadora. Se voy a empezar al revés. Entonces, la técnica multiportadora por excelencia, una de las más sencillas y a partir de la cual hay varias variantes, es OFDM, que es división en frecuencia ortogonal, ¿sí? Entonces, en lo que consiste esta técnica es agrupar varias subportadoras, que acá vemos 4 en diferentes colores, juntarlas todas en un ancho de banda más reducido y de tal modo que sean ortogonales entre sí, lo que quiere decir que no se interfieran a la hora de hacer el muestreo para recuperar la información. Entonces, por ejemplo, la subportadora que está en naranja, subportadora 0, ¿sí? Yo la voy a muestrear en instante en la frecuencia 0 y ahí está solo ella. Perdón. Sí, las demás subportadoras valen 0 ahí. Lo mismo con la subportadora en violeta, ¿sí? En instante de tiempo 1 solo está esa subportadora y el resto, o casualidad, son 0. Justo en ese instante en frecuencia, justo en esa frecuencia las demás valen 0.
Bueno, obviamente eso no es casualidad, es por diseño que se hace eso para justamente evitar que haya interferencia. Bueno, acá hay una diferenciación en lo que sería hacer división en frecuencia clásica, digamos, en canales separados por frecuencias de banda, frente a hacer OFDM, que de vuelta OFDM es intentar juntar todas esas subportadoras, esos canales, en un ancho de banda más reducido para obtener mayor eficiencia espectral sin que haya interferencia. Sí, entonces FDM es lo que normalmente, por ejemplo, en la radio FM, uno que hace, va cambiando de canal, ¿sí? De frecuencia, para seleccionar los diferentes canales justamente, y entre cada canal hay una separación. ¿Sí? Eso es FDM tradicional, y esto es OFDM, que de vuelta se puede lograr un gran ahorro de ancho de banda. Bueno, ustedes se estarán preguntando si esto se usa, esta técnica de modulación o FDM. La respuesta es que sí, se usa muchísimo, forma parte del estándar LTE, o nosotros también le decimos el 4G, ¿sí? En la capa física se utiliza UFDM. También, pese a que entre LTE y 5G hay como una década de diferencia en cuanto a tecnología y evolución, en 5G también se va a adoptar o se está adoptando el estándar. En uno de los estándares está OFDM como método de modulación en la capa física, ¿sí? O sea que sigue vigente. Además se utiliza en Wi-Fi, justamente, ya que esto es una charla de la rama estudiantil de la IEEE, vamos a hacer el chivo de el estándar de Wi-Fi, que es de la IEEE, el 802.11g, ¿sí? Y ese también en la capa física utiliza OFDM para enviar y transmitir datos. O sea que esto, OFDM, está entre nosotros, está en todas partes. Acá hay otro ejemplo de utilización de OFDM que quizás no conozcan. También cuenta con un estándar de la IEEE, que es Power Line Communication, que es la transmisión de señales de, por ejemplo, de internet o de datos a través de la red eléctrica de una casa, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, en este dibujito tenemos el router, y del router lo conectamos a este aparatito con un cable Ethernet, y el aparatito a el enchufe. Y ese aparatito se encarga de reenviar toda la información del router a través de cables eléctricos, ¿sí? Entonces, en ese caso, puedo tener una red cableada sin... Ya tengo la red cableada, no tengo que andar tirando cable UTP por todos lados. Obviamente tiene sus desventajas esto, pero este equipo lo pueden conseguir en Mercado Libre, por ejemplo. Hay equipos comerciales, ¿sí? Y, sorpresa, en la capa física que utiliza este estándar, OFDM. Bueno, ¿cómo hacer OFDM? ¿Cuál sería la receta para hacer OFDM? En principio lo que necesitamos es subportadoras que sean ortogonales entre sí. Acá en la figura de la derecha tienen ejemplos de 3 subportadoras que son ortogonales entre sí. Fíjense que cambia la frecuencia, sí, pero si uno se pone más técnico y hace el producto interno entre estas dos señales, eso da 0, que sí que son ortogonales. Bueno, una vez que tiene esas subportadoras ortogonales, que pueden ser, generalmente son números relativamente grandes, pueden ser 256, 512, 1024, múltiplos de exponentes de 2 para facilitar la implementación.
lo que se hace es modular cada una de las subportadoras por el símbolo que contiene la información que queremos enviar, ¿sí? Y ese símbolo proviene de alguna constelación. Los que estén familiarizados con comunicaciones sabrán de lo que les estoy hablando, ¿no? Como constelaciones tipo BPCK, QPCK, QAM, 16QAM, ese tipo de modulaciones. Lo más sencillo sería BPCK, que en cuyo caso la modulación es un +1 que representa el bit 1 y un -1 que representa el bit 0. ¿Sí? Bueno, una vez que modulo, o sea que multiplico cada una de mis subportadoras por la señal de bit que quiero enviar, la información, las tengo que sumar, las tengo que combinar. ¿Sí? Y al hacerlo obtengo una señal en el tiempo que tiene una pinta así. Bueno, y todo esto que describí en palabras, en realidad es esto, es la transformada inversa de Fourier discreta. ¿Sí? Fíjense, es multiplicar, acá estarían metidas las subportadoras. La exponencial tiene ahí un coseno y un seno, ¿verdad? Esas son las subportadoras. Multiplico las subportadoras por mi señal de información, la modulo y después sumo todo. ¿Sí? En este caso tendría n subportadoras. Y eso me da esta señal que es la que quiero enviar. Y en el receptor, lo que hace el receptor es hacer la transformada de Fourier de lo que recibió y así recupera X mayúscula de acá, que es la información que queremos decodificar. ¿Sí? Entonces una de las ventajas de OFDM es que se pueda implementar con las transformadas de Fourier, cuya implementación es muy eficiente. ¿Qué más cosas buenas tiene OFDM que lo hacen tan atractivo? ¿Por qué se utilizan tantos estándares? Bueno, uno medio que ya lo mencioné, es que es espectralmente eficiente, permite ahorrar mucho ancho de banda. También si el canal tiene una respuesta en frecuencia fea, digamos, como esta, fíjense que hay valles en donde la señal se cae. Sí, esto está en frecuencia. Decimos que este es un canal con mucho multicamino o que no es plano. Si uno hace OFDM y utiliza la suficiente cantidad de subportadoras, para cada una de las subportadoras el canal se ve más o menos plano. Entonces eso es bueno, se evita que haya fading. ¿Sí? Entonces él permite transmitir en canales con no planos o con multicaminos, cosa que no se puede hacer tan fácil con otras modulaciones. También, si el canal no es muy malo, la ecualización es muy sencilla. Es simplemente dividir lo que me llegó por la respuesta en frecuencia del canal, o sea, por esto. Entonces, si yo puedo estimar, saber más o menos cómo es mi canal, divido por la respuesta en frecuencia y revierto, me deshago de todas las distorsiones que me metió el canal, que es en definitiva lo que es ecualización. ¿Sí? Revertir el daño, si ustedes quieren, la distorsión que sufrió la señal que yo envié al pasar por un canal. Y bueno, pongo el signo de interrogación porque la ecualización que motivo de mi tesis no es para nada sencilla, porque el canal para el cual yo intento hacer OFDM es realmente muy desafiante. Bueno, esto lo vuelvo a mencionar, que es fácil la implementación porque se puede hacer a través de las transformadas de Fourier, ¿sí? Que tienen algoritmos eficientes para llevarlas a cabo. Bueno, pero claramente no puede ser todo color de rosas, tiene que haber problemas porque si no, no habría nada para hacer, ¿no? ¿Qué cosas que acontecen en OFDM que son perjudiciales? Uno es el IC con S, que es la interferencia intersímbolo.
¿sí? Que pasa cuando yo envío una señal por un canal y el canal, no hay un solo camino, no hay un camino directo entre el transmisor y el receptor, sino que hay varios, entonces se interfieren cuando llegan en el receptor y eso acontece que la señal se dispersa en el tiempo, se alarga, entonces la cola de la última parte de un símbolo se me mete, se me interfiere con el otro símbolo que yo estoy enviando, ¿sí? Y eso obviamente me genera problemas, ya no puedo ecualizar bien, no puedo decodificar bien, es un problema ese. Y el otro gran problema es la interferencia interportadora, y sí con C, que se debe a que hay corrimientos en frecuencia, debido a que siempre hay algún desajuste en los amplificadores o en los circuitos de enganche de fase, ¿sí? Que hace que justamente no todas las frecuencias sean exactamente las que deban ser, entonces se pierde un poco la ortogonalidad, esa de la que es tan virtuosa en OFDM, ¿no es cierto? Y también otra fuente de corrimiento, de interferencia interportadora, es si hay movimiento, si el transmisor y o el receptor se está moviendo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo estoy utilizando un celular en el auto, ¿no? Y voy a 80 kilómetros por hora, entonces me estoy moviendo respecto a la antena base y eso genera efecto Doppler, como lo mismo que con las ondas de sonido y el famoso ruido de la ambulancia, ¿verdad? Y ese efecto Doppler termina corrompiendo la ortogonalidad de las subportadoras, lo que hace que ya no podamos ecualizar bien, que ya se introducen errores. Entonces hay que hacer algo para lidiar con estos malos. Pero bueno, estos problemas pasan en canales que son heavy, digamos, canales desafiantes, es donde están exacerbados. Si el canal no es muy malo, uno puede vivir con eso o no se preocupa tanto, pero en canales como este, que en realidad sería este bajo el agua, ¿no? Pero lo puse para que se note que hay una tempestad terrible. Entonces, en canales acústicos subacuáticos, ¿sí? Transmitir señales con ondas de sonido bajo el agua, eso es lo que queremos hacer. Y el agua ya se está moviendo, o sea, de una el medio se está moviendo, olas generadas por el viento, hay rebotes en el lecho marino, puedes tener ruido biológico, burbujas, etcétera. Este es un dolor de cabeza, este canal, es un canal muy desafiante. La verdad, si vos podés diseñar un sistema que funcione bien en este canal, bueno, el resto de los canales le pasa el trapo, digamos. Entonces, uno de los canales para lo cual mi ecualizador, que estoy diseñando, que ecualiza Easy e Easy, es uno de los que tengo en mente es este, un canal acústico subacuático. Otro canal desafiante es un poco visionario, pero hay algunos prototipos todavía. Es el de los trenes de levitación magnética de Virgin Galactic. Es una empresa que hace se dedica a la industria aeroespacial, ¿sí? Y bueno, tienen mucha plata, entonces también se metieron en el tema de hacer trenes de alta velocidad que que los encierran en tubos por donde hacen un vacío parcial. Entonces la resistencia al aire es mínima y los trenes levitan magnéticamente, entonces pueden alcanzar una velocidad tremenda. Están haciendo pruebas, pero quieren alcanzar una velocidad de crucero, digamos, de 1000 kilómetros por hora, ¿sí? Para un tren magnético. Entonces lo están pensando para unir, por ejemplo, hay un proyecto para unir Los Ángeles con San Francisco,
que son como 400 kilómetros, para que el viaje menos ser de 4 horas o de 5 en auto sea de, no sé, 45 minutos. Todavía está en fase de prueba, pero bueno, se están haciendo prototipos. Y se pueden imaginar que a esa velocidad, pese a que en las comunicaciones se piensan como Wi-Fi, ¿no? Con esas ondas electromagnéticas que se propagan a la velocidad de la luz. Pero a esa velocidad ya empieza a haber un efecto Doppler apreciable. O sea que vamos a tener easy. Y para mal de males, como el tren va a ir ahí encerrado en esos tubos, y vamos a tener que poner, o sea que los tubos hacen como una especie de jaula de Faraday que me aíslan electromagnéticamente de afuera, ¿no? Entonces tengo que poner adentro repetidores inalámbricos, ¿sí? Y esos tubos van a funcionar como una especie de guía de ondas, o sea que es muy probable que ahí haya un canal con muchos caminos, ¿sí? Entonces ese va a ser un canal también posiblemente desafiante. Bueno, volvamos a los malos y hagamos una aclaración porque van a aparecer mucho estos dos villanos y se hace confuso porque se pronuncian igual, ¿no? En el castellano. Entonces, usted me entiende, a la interferencia intersímbolo lo voy a cesear, voy a decirle easy, y a la interferencia interportadora easy. Sí, sé que suenan parecidos, pero por eso le puse la Z para ver si los puedo pronunciar un poco distinto y no confundirlos más de lo necesario a la teleaudiencia. Bueno, ¿cómo modelamos esto de la interferencia intersímbolo, la interferencia interportadora en algo matemáticamente que se pueda usar? Lo hacemos a través de matrices, ¿sí? De matrices cuadradas con tamaños n, digamos, siendo n la cantidad de soportadoras, ¿no? N por n. Y la fórmula que define el sistema es la siguiente. X es mi señal recibida. S es mi señal o símbolo FDM enviado. H es esta matriz de interferencia de EC, ¿sí? Que afecta a lo que envío. Y a eso le sumo el término de EC, de interferencia intersímbolo, que tiene en cuenta el símbolo anterior que envié, ¿verdad? Y a eso le sumo ruido gaussiano, como siempre. Y lo que quise graficar en estas matrices que me parecen las camisetas de River es que mayormente solo hay términos como coeficientes alrededor de la portadora principal y el resto es prácticamente cero. Lo que tiene sentido, por eso nos está diciendo que las portadoras que están cercanas, que son próximas entre sí son las que se interfieren mucho y el resto no tanto. ¿Sí? Entonces, bueno, esto obviamente tiene un modelo, no los quiero asustar, pero es este choclo, la ecuación. Lo único que voy a decir es que esto se puede ver, si uno lo mira con cariño, se puede ver como que es la transformada en 2 dimensiones de la respuesta del impulso, que es esta H de mi canal, ¿sí? Es una especie de cosa así, no exactamente, pero se puede pensar que es así. Bueno, acá tienen unas simulaciones de cómo serían esas matrices de interferencia, en este caso de easy. En el caso en donde no hay ni easy ni easy, ¿sí? Entonces entonces queda una matriz netamente diagonal, donde en la diagonal tenemos la respuesta en frecuencia del canal. Simplemente eso. Que fíjense que acá el canal es bastante malo, pero no hay easy ni easy. Ahora, si hay interferencia
interportadora sí ya empieza a haber acá un poco más de relieve, ¿no? Lo mismo si hay ISI, interferencia intersímbolo. La interferencia intersímbolo genera ISI también, como se ve acá. Y bueno, si hay los dos, esto es parece la cordillera de los Andes, ¿no es cierto? Hay mucha rugosidad, quiere decir que hay mucha energía dispersa. Bueno, ¿cómo es el sistema de comunicación con el cual yo trabajo a nivel de simulación? Bueno, tenemos primero la parte del transmisor, la parte del receptor y en el medio el canal ese desafiante con las matrices de ISI e ISI. Bueno, lo primero es nosotros agarramos nuestra información en bits que queremos enviar y la codificamos con un código de corrección de errores tipo por ahí les suena, se han cursado alguna materia de digitales, por ejemplo un código de agregarle un bit de paridad, ¿no? ¿Eso para qué se hace? Justamente para detectar si hubo un error en la transmisión y poder corregirlo, ¿verdad? Bueno, esto hace algo así, pero con mayor potencia, digamos. Esta operación pi es un mezclador que lo que hace es desordena los bits, los ordena de otra manera, y eso es útil para evitar errores en ráfagas. De bits pasamos a símbolos de nuestra constelación, BPSK, QPSK, y después ya cuando tenemos los símbolos modulamos en OFDM. O sea, agarramos n símbolos, n siendo el número de portadoras que tenemos, por ejemplo 64, y hacemos la transformada inversa de Fourier, ¿verdad? Y eso es lo que enviamos al canal. El canal hace lo suyo, nos mete su deformación, ¿sí? Nos atenúa, nos mete cambio de fase, nos mete ISI, nos mete ISI. Y en el receptor le tenemos que sumar el ruido, ¿no es cierto? Un ruido térmico. Y lo que vamos recibiendo lo bufereamos, ¿sí? Lo almacenamos en memoria. Y a todo eso, cuando ya terminamos de recibir nuestro mensaje completo, que sería X mayúscula, se lo enviamos al turboecualizador decodificador, que es en esa parte en la cual yo estuve trabajando, y estoy trabajando todavía, que además tiene información del canal. El turboecualizador lo que hace es hacer su proceso y a la salida vas a tener información blanda, se llama, que es un número entre menos 100 y 100, por ejemplo, que te dice qué tan seguro está el ecualizador, que esto es un menos 1 o un 1. Después uno, bueno, aplica ahí un umbral, dice, bueno, si es mayor a 0 es un 1, si es menor o igual a 0 debe ser un menos 1, y de ahí saca los bits estimados. ¿Qué suposiciones están metidas acá? Bueno, primero que hay perfecta sincronización entre el receptor, o sea que el receptor sabe cuándo empieza un símbolo y cuándo termina, digamos. Eso no es trivial en OFDM, y hay que incorporar un sistema que haga eso, ¿no? Que detecte cuándo empieza el símbolo y de consecuencia cuándo termina, para que estén en sintonía el transmisor y el receptor. Yo asumo esa parte no la hago porque eso es da para otra tesis de doctorado. Y también asumo que el receptor, específicamente el ecualizador, el turboecualizador, tiene información perfecta de estas matrices. También una fantasía, porque uno en la vida real lo que tiene que hacer es estimar el canal. Sí, de vuelta, eso da para otra tesis de doctorado. Y otro asunto en el cual yo no me meto demasiado es qué tan complejo es esto. Como que para mí la complejidad pasa a un segundo plano, porque primero hay que hacerlo y después hay que ver cómo lo hacemos eficiente, ¿no? También mínimo otro capítulo de la tesis. Bueno, ¿qué hace mi ecualizador para
recuperar la señal. Lo que hace es armarse un trellis, pero no como porque uno googlea trellis y la primera imagen que le sale es para poner plantas, imagino, en un jardín. El trellis en la jerga de procesamiento de señales es algo así. Fíjense que se parece, por eso le dicen. Bueno, ¿qué demonios es esto? Ustedes se estarán preguntando. En realidad lo que es el trellis es una manera distinta de ver esto, que por ahí les es más familiar, ¿sí? Un diagrama de una máquina de estado finito, o finita, ¿sí? Donde hay bucles, 3 estados y las transiciones, ¿verdad? Una máquina de estado finita. Bueno, esto es lo mismo, pero visto animado en el tiempo, si ustedes quieren. ¿Sí? ¿Qué pasa en T0? ¿Cómo evolucionó este sistema? Después en T1, ¿cómo evolucionó? ¿Sí? Y lo que hace el ecualizador es armar una especie de trellis en tiempo y en frecuencia para todas las subportadoras. Y lo hace a través de un algoritmo que se llama el algoritmo BCJR. ¿Sí? Y no voy a decir mucho más de esto porque realmente se necesitaría, ni siquiera les puedo decir que yo lo entiendo del todo. es algo que requiere mucho conocimiento previo, ¿verdad? Pero quería intentar darles una idea de qué es lo que hace. Entonces el ecualizador, el turbo ecualizador ese que yo puse acá, en realidad está compuesto de 2 ecualizadores, porque en el título vieron que yo ponía que era bidimensional. Entonces yo ecualizo en frecuencia y en tiempo. Entonces en el ecualizador en frecuencia, ¿qué hace? Agarra la matriz donde tengo almacenado todo lo que recibí, ¿sí? Los tengo ordenados así, en este eje tengo frecuencia, en este tiempo, y les pasa por encima lo que se llama una máscara que utiliza para generar esos trellis. Para generar esto, ¿sí? Utiliza esta máscara en donde los circulitos en negro son bits de estado, que tengo 8, y los de entrada son 2. ¿Sí? Entonces va barriendo esta matriz de esta manera, ¿sí? Hasta que llega hasta el final. Y así crea ese trellis en frecuencia. Y al hacer eso, y aplicar el algoritmo de BCJR, lo que se hace es combatir el ISI, la interferencia interportadora, y un poco de ISI porque esta máscara barre el símbolo actual y el anterior. Entonces puede combatir principalmente ISI, porque para eso está diseñado el trellis, pero también un poquito de ISI. Bueno, el ecualizador en tiempo hace algo parecido, pero lo barre. La misma matriz la barre menos de forma horizontal en forma vertical, de esta manera. ¿Sí? Lo único que cambia es la forma de barrer la información es la misma, pues la matriz de datos. Bueno, barrerla de esta manera, para generar ese trellis en tiempo, tengo que cambiar el número de bits de estado, que ahora van a ser 5, y el de entrada. Y como este barre en tiempo, es mejor combatiendo la interferencia intersímbolo, pero también puede combatir algo de ISI. Entonces, medio que estos ecualizadores, al analizar la misma información en dimensiones ortogonales, si ustedes quieren, una en frecuencia y otra en tiempo, se complementan entre sí. Y si hacen un teamwork, trabajan en equipo, pueden lograr un mejor resultado que trabajando cada uno de forma individual. Entonces lo que hice yo es diseñar una arquitectura para que funcionen en conjunto. Entonces la arquitectura muy simplificada es algo así. Tengo el ecualizador de frecuencia por un lado y el ecualizador en tiempo por el otro. Y lo que hago es que intercambien mensajes
entre ellos, que son información blanda de los bits. ¿Está todo bien? Escuché un ruidito. Sí, todo bien, Jorge. Ok. Que estaba diciendo, sí, que intercambia información blanda a través de estos caminos que tienen unos pesos, ¿sí? Unos números que son como unas válvulas que van entre 0 y 1. Entonces así puedo controlar qué ecualizador es el jefe, digamos, quién manda. ¿Sí? Si al ecualizador de frecuencia le doy más peso y a este menos, este va a influir más en el resultado final, pero alguna ayuda va a tener del otro ecualizador. Y fíjense que acá hay una realimentación, hay un camino de realimentación. ¿Sí? Entonces el de frecuencia le pasa el tiempo en base al trellis que arma, la información que le pasa al de frecuencia, saca sus propias conclusiones sobre cada bit, si es un 0 o 1, y le manda esa información de frecuencia. Le dice, che, mira, para mí el bit número 3, para vos es un 1, para mí yo estoy más seguro que es un 0, fíjate. Entonces de vuelta agarra ese, bueno, a ver, voy a ver. Corre de vuelta a su trellis, lo arma de nuevo tomando en cuenta la información que le dio el ecualizador de tiempo. Y ese camino de iteración, que de ahí viene la palabra turbo, que sí, por si hay algún mecánico, digamos, alguien que conoce de autos, el turbo hace algo así, algo parecido, ¿no? Utiliza los gases de escape para potenciar el motor. Bueno, es una analogía, ¿sí? Y en definitiva lo que hace eso en la mayoría de los casos es reducir los errores. Y una vez que se ponen de acuerdo, eso puede tardar 2, 3, 4 iteraciones, se lo mandan al decodificador del canal, que es el que analiza, decodifica en base al tipo de codificación que le pusimos. Por ejemplo, qué sé yo, un código Hamming, por ahí están más familiarizados con ese tipo de códigos. Y a su vez el decodificador también tiene voz y voto, y en base a la información que le dieron y a lo que él sabe del tipo de código que se utiliza, manda también su información blanda a los dos ecualizadores. Y le dice, bueno, fíjense que a mí me parece que se equivocaron estos bits. Entonces el proceso empieza de vuelta, estos con la información nueva que les dio el decodificador, iteran de vuelta. ¿Sí? Se ponen de acuerdo así un par de veces hasta que llegan al resultado óptimo. Bueno, eso es el corazón de la idea de la arquitectura. De vuelta les voy a dejar con las ganas de describirle el algoritmo BCJR. Solo les voy a dar algunas cositas. Simplemente lo que hace el algoritmo es calcular probabilidades que se llaman a posteriori, es decir, después de que que tengo todos los datos que serían X, qué probabilidad hay que el bit sea 0 o qué probabilidad hay que el bit sea 1, ¿no? Entonces, esto es la probabilidad condicional, ¿verdad? Bueno, para eso utiliza una serie de probabilidades que en la jerga son, ¿no?, el alfa, el beta, el gamma y el sigma, ¿sí? Y corre el algoritmo de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, pues eso también se llama el algoritmo front and backwards, le dicen. Bueno, pero pues, si quieren ver los detalles horrorosos, les dejo acá el paper de estos tipos que hicieron el algoritmo. En definitiva, lo que termina haciendo el algoritmo es comparar cada uno de los símbolos que recibe con todos los posibles símbolos que se pudieron haber generado o que son posibles, ¿sí? Con todos. Y minimiza la probabilidad, y encuentra el símbolo más probable, que es minimizando la probabilidad de error. Entonces, bueno, esto tiene como dos caras. Por un lado, está matemáticamente demostrado que minimiza la probabilidad de error de bit. Entonces, bueno, un algoritmo óptimo, perdón.
pero a su vez como que tiene que revisar todas las posibles combinaciones de símbolos, es muy complejo. Entonces, por mucho tiempo no se utilizó. Fíjense, esto salió en 1974. No fue hasta principios de los 90 que, con el surgimiento de computadoras de, no sé, de 8 megabytes de memoria RAM, en ese tiempo era una Ferrari, que se pudo empezar a implementar este tipo de algoritmos, gracias a la ley de Moore. Bueno, y para ir ya redondeando, quería mostrarles algunos resultados que obtuve en simulación. Sí, espero que les resulten interesantes. Entonces, en el eje horizontal, tenemos el parámetro de ensanchamiento Doppler normalizado. ¿Sí? Mientras más alto este valor, más efecto Doppler hay, o sea que más interferencia interportadora hay. Y en el eje vertical tenemos tasa de error, ¿sí? Bit error rate, que lo que buscamos nosotros es que sea lo más bajo posible. Bueno, y lo que vemos primero es que, desafiando cualquier lógica, en el caso que no hay IC, una interferencia intersímbolo, a medida que aumenta el ensanchamiento Doppler, la tasa de error baja. Y eso se entiende a través de la diversidad Doppler. Sí, que es que parte de la información se me desparramó en las subportadoras aledañas, y eso resulta beneficioso para el ecualizador. El ecualizador toma provecho de eso para bajar la tasa de datos. Entonces, al final, tener easy no es tan malo, pareciera. Bueno, el resto de las curvas lo que les muestra es, por un lado, el ecualizador frecuencia solo, tanto normal como en modo turbo, y el ecualizador tiempo también solo y en modo turbo, y después los dos juntos. Y lo que se nota es que, trabajando los dos juntos, en la mayoría de los casos mejoran el rendimiento, o sea, bajan la tasa de error, que es justamente lo que uno quiere. Ok, y esta es un gráfico similar, pero ahora el eje X, el eje horizontal, es la longitud del canal en el cual estamos transmitiendo. Mientras más largo sea el canal, mayor dispersión genera en el tiempo, más multicaminos hay, por lo tanto más easy, más interferencia intersímbolo existe. Entonces, lo que a uno primero le llama la atención son estas curvas decrecientes que corresponden al ecualizador tiempo. Así que también desafía la lógica, cómo puede ser que hay mayor easy y estas curvas se van para abajo. Eso es de vuelta, o de manera similar a lo que pasa con la diversidad Doppler, es la diversidad temporal, que es información que tengo en la interferencia símbolo, que normalmente uno pensaría que es dañina, pero si uno la ecualiza bien, ayuda a bajar la tasa de error. Fíjense que el ecualizador frecuencia, que no ecualiza la interferencia intersímbolo, no le va tan bien. Pero si uno los combina sabiamente, que fue parte del desafío, encontrar los pesos esos adecuados entre cada uno de los ecualizadores, logra mejorar la tasa de error. Fíjense, acá estamos muy cerca del caso ideal, que sería cuando no hay interferencia intersímbolo. Así que hemos obtenido buenos resultados. Bueno, para finalizar y lucirme un poco, digamos, les quería mostrar un gráfico 3D. Bueno, no lucirme, pero me costó tanto hacer este gráfico que tenía ganas de compartirlo. Sí, entonces acá tenemos los dos fenómenos, el ensanchamiento Doppler, o sea, easy,
y la longitud del canal, o sea, EC con Z. ¿Sí? Y bueno, vemos acá, en esta parte vemos la diversidad temporal, ¿sí? Cuando la longitud de un canal es muy alta, pese a eso la tasa de error es baja. Y por acá vemos que aunque se aumenta el EC, también la tasa de error baja, lo que quiere decir que hay diversidad Doppler. Bueno, y en el medio podemos sacar con algunas conclusiones justamente intermedias, ¿no? Donde hay suficiente EC como para mantener la tasa de datos estable, pero llega un momento obviamente en que hay tanto EC, hay tantos ISIS, vamos a decirlo así, hay tanto de los dos, tanta interferencia que nada funciona, ¿verdad? La tasa de error se dispara, se va para arriba. Bueno, como cosas todavía que tengo que hacer es probar esto en ambientes reales, porque hasta ahora es todo esto simulación. Algo hemos hecho en un proyecto de investigación con, bueno, Santiago Mourano sabe, con Mariano Latosiski y Iván. Hicimos algunas mediciones, pero hay más trabajo para hacer ahí. También está de vuelta el asunto de la complejidad. Ahora que funciona, ver cómo se puede implementar de manera eficiente. Probablemente se va a tener que implementar en plataforma tipo FPGA, ¿sí? Por la complejidad que tiene. Y el otro tema espinoso es que esto funciona si uno tiene información perfecta del canal. Pero uno normalmente no sabe cómo es el canal cuando es muy móvil, ¿sí? O sea, el canal se está moviendo o cambia muy rápido en el tiempo. Esa estimación se tiene que hacer a cada rato, pues si no, la estimación del canal es cualquier cosa. ¿Y cómo hacemos eso? Una de las ideas que se está manejando y que está tan de boga el tema, es hacer machine learning, hacer una red neuronal, ¿sí? Entrenar a una red neuronal con una base de datos de canales y a ver qué sale, a ver si la puede estimar bien y después, bueno, también probarla, dar un set y a ver qué tanto error da en la estimación y ver si se puede hacer eso para estimar un canal móvil. De vuelta, esto es como hipotético, no sé si se puede llegar a hacer, pero tengo ganas de meterme en esos temas. Y para dejarles las conclusiones y las contribuciones, quizás lo más innovador de mi trabajo es la arquitectura, esa de tener dos ecualizadores, uno en frecuencia y uno en tiempo, y hacerlos trabajar en conjunto, ¿sí? Intercambiando información para bajar la tasa de error. Eso es algo que se ve por ahí con codificación de canal, pero no tanto en ecualización. También el hecho de haber hecho simulaciones con canales muy feos, vamos a decirlo, muy móviles, también es algo que no había sido suficientemente explorado y nosotros demostramos que se pueden obtener tasas de datos aceptables pese a que el canal es móvil. Y esto justamente, que frente a la competencia, digamos, nuestro ecualizador minimiza la tasa de error. ¿Estoy sin tiempo? Sí, ya estamos. Hay un par de preguntas. Buenísimo. Bueno, buenísimo, Jorge. Muchísimas gracias por la presentación. Hay un par de preguntas en el chat que te voy a leer. Una de ellas dice, ¿qué información del canal utilizas en el ecualizador decodificador y si se realizan mediciones del canal o se estiman? Lamentablemente, todavía no llegamos a la parte de implementación, entonces todo está en simulación. Lo que hago yo es modelar el canal a través de esas matrices de interferencia, ¿sí? Entonces,
para la simulación, eso no lo dije, pero utilizo el software MATLAB, ¿sí? En MATLAB yo genero esas matrices y se las envío al ecualizador, que por cierto tampoco los dije, los ecualizadores los hice los programé en C++. ¿Sí? Entonces les tengo que pasar toda esa información de las matrices a los ecualizadores. Buenísimo. Y alguien más preguntó si se probaría en un submarino. Si se probaría en un submarino. Sí. No se podría probar en un submarino, supongo. Sí, sí, una de las aplicaciones es para los vehículos autónomos subacuáticos, famosos AUPS, que vendrían a ser submarinos, robots submarinos, ¿sí? Que se manejan solos. Y generalmente la comunicación entre esos submarinos, que se utilizan, por ejemplo, para explorar el lecho marino, ¿sí? O para explorar, para relevar datos bioquímicos del mar, para hacer misiones en definitiva, se comunica con el barco, con la base nodriza, a través de ondas acústicas. Claro. El tema es que, bueno, la tasa de datos que se puede obtener actualmente es baja. Si uno tuviese una manera de lograr una transmisión más eficiente, quizás utilizando algo de esto, quién sabe, puede llegar a tener una aplicación. El asunto, bueno, de vuelta está el escollo de la complejidad. O sea, hay que buscar una implementación eficiente de esto. Bien. Yo tenía una consulta, una curiosidad más que nada. ¿Crees que sería posible hacer una implementación sin la parte de sincronización, por lo menos como para hacer algunas pruebas? Sin la parte de sincronización. Haciendo, suponiendo igual de que la sincronización es perfecta, pero bueno, tratando de solventar eso de alguna forma, ya sea con un cable o... Buena pregunta, es una buena pregunta que tendríamos que analizar. Yo creería que no, que algo hay que hacer, porque si no, ¿cómo diferencias, cómo separás los símbolos OFDM? De alguna manera tenés que hacerlo. O sea que tendrías que esperar hasta la siguiente tesis doctoral, digamos, para poder hacer Work in progress. Sí. Buenísimo, ya estamos ahí en medio del tiempo. Hay algunos saludos de felicitación. Bueno, José Gallardo dice, muy bueno, Jorge, felicitaciones, lo hiciste apta para todo público. Gracias, muy interesante la charla, muy buena charla. Bueno, ojalá que se haya entendido algo, porque la verdad que fue todo un desafío. Creo que vos, Santi, también podrás aportar. Es un desafío tratar de contar algo cuando es muy técnico, ¿no? Está algo tan específico que tenés que remontarte. Fue todo un desafío. Tal cual. No, bueno, pero buenísimo. Yo creo que estuvo muy entendible. Sí, bueno, muchísimas gracias, Jorge, por tu participación, por tu charla. Y bueno, agradecerle también a los espectadores que siguieron aún en este presente streaming de YouTube. Y bueno, y los esperamos mañana para las últimas 3 charlas de la jornada, ya para finalizar. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y los esperamos mañana.